Hermanos, el texto de San Juan que nos toca hoy comienza diciendo que los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan de vida, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Nosotros, la Iglesia, ya no murmuramos de Jesús porque sabemos por qué es el pan de vida. Él que había vivido entre nosotros, conocemos a su madre, a su padre, a sus hermanos, lo conocemos, era del barrio, dicen los que lo escuchaban a Jesús en este sermón. Y nosotros sabemos que Él es así porque se encarnó, porque Dios vino a salvarnos desde dentro. La salvación no es exógena de afuera, es endógena, de adentro. Jesús se hace uno de nosotros. Y de una manera misteriosa pero real, Jesús se hace presente en el sacramento de su amor, en la Eucaristía, de una manera incruenta, pero no por eso menos real, para que nosotros efectivamente comamos y bebamos de Él. Esta lectura la tenemos que entender con la primera, en la historia de Elías, el gran profeta Elías. ¿Se acuerdan que lo vimos en el misterio de la Transfiguración? El viernes, el 6 de agosto, la Iglesia celebra la Transfiguración, como tenemos el Evangelio de la Transfiguración cada segundo domingo de Cuaresma. Y allí, en esa visión que tienen Pedro, Santiago y Juan de Jesús, que muestra su interior, muestra quién es Él en verdad, en relación al Padre, en relación a aceptar la voluntad del Padre. Cuando Jesús reza, se encuentra con la voluntad del Padre y entonces el resplandor de su ser se manifiesta también a los discípulos que lo ven conversando con Elías, signo de la profecía de los profetas, y con Moisés, el signo de la ley. Y el gran Elías también tiene que hacer una experiencia de Dios, así como el pueblo lo había hecho antes en el desierto, 40 años, Elías tiene que encontrarse realmente y tiene que necesitar a Dios. ¿Se acuerdan rápidamente, para no hacer una historia dentro de la historia, ¿no? Elías era el único profeta de Yahvé, el único profeta auténtico, con más de 400 profetas de Baal, los Baales que le llamaban. Y entonces Elías, preocupado por el pueblo, porque dice el pueblo renguea, adora a Dios y adora a los Baales. Nosotros diríamos, le prende una vela a Dios y otra al diablo, le pone una vela a cada santo. La sabiduría popular, ¿no? Que dice que a veces uno no se define, y bueno, y por las dudas probamos con todos. Entonces, Elías, cansado y dolorido porque el pueblo le era infiel a Yahvé, los desafía a los profetas. Dice: vamos a hacer una prueba, elijamos un animal para el sacrificio, lo preparamos y si Dios es verdadero, va a mandar fuego del cielo y va a quemar la ofrenda. Y si Baal es el verdadero Dios, hará lo mismo. Dice: como ustedes son más, agarren el animal y empiezan ustedes primero. Y empezaron a la mañana, pusieron la leña, pusieron el animal, empezaron a danzar, se hacían cortes como eran los rituales con el cuchillo, etcétera, y no pasó nada. Y Elías ahí un poquito se empezó a pasar ya. Por ahí el Dios no los escucha, medio como que le hacía alguna chicana, ¿no? Elías. Y cuando le tocó el turno a él, pone la leña, pone el animalito preparado para el sacrificio y se manda un poco la parte, hace hacer una zanja, manda a buscar agua, que la echen, reza a Yahvé y Yahvé se muestra como verdadero Dios. Y Elías se vuelve a pasar. Y entonces, ¿saben lo que hace? Pasa cuchillo, pasa espada, a todos esos profetas los mata él mismo. Entonces, cuando se entera Jezabel, que era la que llevaba los pantalones, porque Ahaz hacía lo que ella le decía, tenía la última palabra, sí querida, decía Ahaz. Entonces, Jezabel le manda a decir a Elías: mañana a esta misma hora te va a pasar lo mismo que a mis Baales. Y Elías se cae del caballo y se da cuenta que Jezabel promete y cumple, y le da miedo y se escapa al desierto. También un pequeño éxodo para Elías para encontrarse de verdad con Dios.
Y en ese desierto se siente que ya le están pisando los talones, siente que ya está, no aguanto más, Señor, llévame, hasta acá llegué. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos tenido estos sentimientos, no? Basta, ya no doy más. Y sin embargo, el Señor, cuando ya está ahí vencido, abajo de la retama, dormido, le manda el ángel que lo despierta, come. Le hizo la galleta, la piedra, y otra vez se duerme. Y otra vez el ángel, come, que te falta un largo camino. Les cuento cómo termina la historia. Elías llega a un lugar donde el Señor se manifiesta, pero no se manifiesta ni en el terremoto, ni en el huracán, sino que Dios se le manifiesta en una brisa suave. Y Elías entiende que se propasó, que no tendría que haber sido violento en demasía, porque ya el Señor se había manifestado. Diríamos nosotros, no tenía que ser más papista que el Papa. Y Elías entonces, en la prueba extrema, cuando desespera y deja de confiar en él, se alimenta de lo que le manda el Señor y termina su camino, se encuentra con Dios. Cuando nosotros abandonamos todas nuestras seguridades, nuestra aparente fuerza, yo lo sé, yo sé bien, yo acá... Cuando abandonamos todo eso nos encontramos con el Dios verdadero, porque el Dios verdadero no quiere a los Baales, pero tampoco quiere falsos sustitutos. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que apoyemos nuestra vida en Él. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no veamos solo la Eucaristía. Yo les contaba ayer en la misa que a veces vieron que hay como una especie de teología de autoayuda. No es que yo esté en contra de la autoayuda. A veces para algunos problemas así psicológicos y demás viene bien la autoayuda, pero no podemos hacer teología a partir de la autoayuda. Sí, yo voy a la misa o voy un rato a la iglesia para cargar las pilas. Esto es verdadero, ojo, no estoy negando, esto es así. Si ustedes hagan este razonamiento mínimo, si a veces ustedes están con una persona, con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo, y vos decís, uy, mira qué buena onda, me siento bien, hablando con esta persona, tengo ánimo. Por el contrario, ¿no? Hay gente que es re mala onda, que vos te acercás y es como que salís más pesado. Si un ser humano puede producir esto, ¿cuánto Dios? Obviamente que cuando venimos acá, Dios nos carga las pilas. Pero si el cristiano, el bautizado, el que quiere ser discípulo de Jesús, viene solamente por eso, le falta mucho en la catequesis. Porque nosotros venimos acá para entrar en comunión con Él, para alimentarnos y para tener la fuerza de integrarlo a la vida y entonces tener la valentía y el coraje de enfrentar sin sucumbir todos los problemas y todas las circunstancias que podamos tener en la vida. Nos alimentamos de Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía para tener la fuerza de la comunión y para asemejarnos a Él. Es importante que nos asemejemos a Él. El próximo domingo no podemos seguir profundizando en el discurso del pan de vida porque celebramos en la Iglesia la liturgia de nuestra patrona, la patrona de la diócesis, ¿no? La Virgen de la Asunción. Y entonces nos volvemos a encontrar el siguiente domingo de la Asunción con el final de este capítulo 21 y ahí haremos una reflexión más terminada, como un resumen de este Evangelio. Pero hermanos, recordemos básicamente lo que San Agustín nos decía de esta comida, como Elías, que tiene que comer para tener fuerza. Come, porque te falta un largo camino. A nosotros nos falta todavía en la vida el camino y tenemos que estar bien alimentados y en comunión con el Señor. Y San Agustín, reflexionando sobre qué clase de comida es la comunión, decía que pasa inverso que lo que pasa con la comida natural. La comida natural, cuando nosotros la comemos, la asumimos. El cuerpo asume las proteínas, las cosas buenas y las cosas malas también. Porque si comemos algo rico pero tiene grasa, el cuerpo también asume esa grasa. Asume. En cambio, cuando nosotros comemos a Jesús, somos asumidos por Él. Cuando comemos a Jesús consciente, cuando sabemos qué comemos y qué bebemos, Jesús nos asimila a Él. Y si nos asimila a Él, nos recuerda el catecismo que tenemos que tener los mismos sentimientos que Él.
que tenemos que estar más unidos y, como decía San Pablo, tenemos que tener sus mismos sentimientos. ¿Se acuerdan lo que decía en la segunda lectura de hoy? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los marcó con su sello. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como a hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Esta ofrenda y este sacrificio, la Eucaristía, es la que nos alimenta. Tratemos de educar nuestro corazón, nuestra vida y nuestros sentimientos de acuerdo a este alimento fuerte que el Señor nos dio para el camino de la vida. Rezamos nuevamente por nuestro nuevo obispo, por Monseñor Maxi. Le pedimos al Señor también por toda la Iglesia diocesana, por nuestra comunidad de Santo Domingo de Guzmán, por nosotros, nuestros seres queridos, las personas enfermas que conocemos, todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Y seamos testigos de que realmente comulgar nos da la fuerza para vivir en el Señor y sintiendo como Él. Que así sea.